los caminos del Gran Santander, paisajes majestuosos por recorrer, por los caminos del Gran Santander, ciudades, pueblos y costumbres por conocer, por los caminos del Gran Santander. El 27 de noviembre de 1857, buscando establecer un punto que permitiera un flujo comercial en la región, se funda Caldederos, el primer caserío en terrenos cedidos por Gregorio Montes y pertenecientes al municipio de Salazar de las Palmas. El 7 de octubre de 1864, el caserío se convierte en distrito y adopta el nombre de Galindo, en contra del querer de los habitantes, pues se establece en homenaje a Teodoro Galindo, quien durante una de las guerras civiles que azotaron el país en el siglo XIX, intentó tomar el municipio y fue abatido frente a la resistencia de la población en los Curos, sobre el camino de Salazar. El 1 de enero de 1865, Galindo se convierte en municipio. No obstante, desde 1870 se contempla la idea de reubicar el municipio porque el terreno en el que se encontraba era demasiado escarpado y no permitía su desarrollo. El 18 de mayo de 1875, la ciudad de Cúcuta sufre un terremoto que desencadena en la decisión definitiva de reubicar al municipio de Galindo. Es así como en 1883 se inicia la creación en el que fue hasta el 2010 su último territorio. Con la Constitución de 1886 se les otorga la posibilidad a los habitantes de modificar los nombres de sus municipios. Es así como este territorio recibe el nombre de Gramalote. En diciembre del 2010, el municipio venía de enfrentar un tiempo prolongado de lluvias que desencadenó en un fenómeno de remoción de masa, conocido también como movimiento de inclinación. Hoy, en Por los Caminos del Gran Santander y acompañados de León David Peñaranda, regresamos en el tiempo y recordamos la historia de Gramalote, un municipio que ha renacido en medio de las dificultades. El intercambio comercial con el sector rural era lo más importante, esa era la fuente de ingresos del gramalotero. Teníamos Villacaro, Carmen de Nazaret, que son poblaciones vecinas, teníamos Lourdes, donde este pueblo era el que manejaba el poder económico en ferreterías, en compras de café, entonces tenía una importancia muy grande en lo económico. Y se seguía viviendo la parte religiosa con mucha pasión. Entonces la gente, los domingos, los fines de semana, las festividades religiosas, era abundante, muy nutrida la participación de la comunidad, con un escenario espectacular que era ese templo parroquial, una cosa pues extraordinaria para un pueblo tan pequeño. Hay un escritor que se llama Gonzalo Canal Ramírez, del territorio, que al escribir algo de Gramalote decía que Gramalote era un pueblo pequeño con ínfulas de ciudad grande. Gramalote tenía en su área urbana una extensión de 30 hectáreas con 3.200 habitantes distribuidos en unas 980 viviendas. La plaza es el lugar más importante para este pueblo. Aquí vivíamos todo lo social, todo lo religioso, todo lo festivo era este lugar. Usted llegaba de la universidad, del colegio y botaba los chiros a la casa y corría para la plaza. O sea, aquí veía usted grupos de 5, 10, 15 personas por todos los lados, bajo los árboles, sombreando o en el atrio. Esa era nuestra actividad comercial grande. Usted hacía un aplauso y aquí le llegaba la gente. Los sábados en la noche, los viernes en la tarde, hacíamos cine, desde por allá del año 99, 2000 que nos llega el primer Videobeam, hacíamos cine en el parque. Entonces tendíamos un telón y ese parque se llenaban las 10 gradas de pueblo. Los viernes en la tarde se sentaba la gente ahí para compartir. El parque era nuestro escenario más importante, creo.
Recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Caminos del Gran Santander y en Facebook por Los Caminos del Gran Santander. El 17 de diciembre del 2010, el fenómeno de remoción en masa destruyó el municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander. Desde este lugar, las ruinas del antiguo templo San Rafael, llegó el momento de hacer una pequeña pausa para comerciales. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos por Los Caminos del Gran Santander. Continuamos por Los Caminos del Gran Santander. Listo, David, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Gramalote? Sí, lo primero, el origen es, estábamos mal ubicados, estábamos en un lugar que era un muy antiguo deslizamiento del suelo. La ladera sobre la que estaba ubicado el pueblo estaba en medio de una ladera, es una ladera que forma parte de la trayectoria de una falla geológica, una falla que ha venido moviéndose en los últimos 100 millones de años. David, ¿eso se conocía? ¿Eso lo sabían? Sí. O sea, ¿los habitantes sabían que estaban ubicados en un territorio...? Sí, claro, eso es del conocimiento popular. Lo que pasa es que nadie le da el protagonismo a esa situación. La mitad de nuestros pueblos de nuestra cordillera oriental está en las mismas condiciones que Gramalote, está en unos procesos erosivos muy lentos, pero nadie quiere poner atención, nadie lo quiere mirar porque eso implica un desorden económico. ¿Ustedes sentían desde siempre esos movimientos o eran movimientos que no se percibían? Son imperceptibles. Sí es curioso que en las leyendas del pueblo hay 6 o 7 versiones de leyendas que hablan de la destrucción del pueblo. Eso sí es curioso. Las personas que tienen pueblos y que hay leyendas, mitos de que hablan de la destrucción, ojo, pónganle cuidado porque en las leyendas está enmascarada mucha realidad, mucha realidad. Dentro de las leyendas que se gestaron a lo largo de los años, por un lado se habla de un duende que habitaba las montañas aledañas y que constantemente arrojaba piedras con la intención de acabar el pueblo. También se comentaba de una roca amarrada con conjuros que frente a cualquier eventualidad podía soltarse y acabar con estas tierras. Pero sin embargo, hubo una que caló fuertemente en los gramaloteros, la maldición del cura Ordóñez, que aseguraba que el pueblo, por su mal comportamiento, se convertiría en un tartagal. De hecho, hay habitantes que hoy aseguran que esa fue la razón de la tragedia. David, vamos a devolvernos 9 años. ¿Qué pasó? Usualmente quedo mal cuando hago este ejercicio porque es difícil el acordarse uno. Este era el lugar en el que habíamos vivido y en el que nos queríamos morir. Había sido un año muy duro, había empezado a llover en febrero y no paraba de llover. No aguaceros torrenciales destructivos, sino brisas, lluvias todos los días. Usualmente nuestro periodo de lluvia va de abril, mayo y octubre y noviembre. Sin embargo, ese año duró todos los meses. Empezó febrero, llovió marzo, abril, mayo. Nosotros dijimos, no, tranquilos que en junio escampa. Junio llovió, julio llovió, agosto, que es un mes que es cero en lluvias, siguió lloviendo. Septiembre fue descomunal. El ejército estaba durmiendo allá en la zona, durmiendo en la montaña. Y él también alarmado, no, eso suena mucho de noche. Ya eso sí lo preocupaba a uno. A mí me tocó pedir permiso para movilizar los hombres hacia un filo porque adentro se mueven los árboles, estallan las raíces, cruje esa vaina. Eso fue el 16, a las 6 de la tarde empezó el topat, a las 8 de la noche salieron por los barrios que estaban al lado de los callejones y a decirle a la gente, oiga, pilas. Era 16 de diciembre, nosotros empezamos la fiesta, ya estábamos preparando, ya había salido la primera comparsa ese día de 16 y la segunda se estaba preparando porque había que salir con toda a ganar porque era un concurso que se tiene. Y salieron por los barrios, el alcalde, el cura, el del hospital, el ejército, miren, llamen a sus familiares que no se vengan para el pueblo porque algo está pasando, no tenemos claro. Dieron algunas indicaciones generales de cómo portarse, de que los niños los mandaran a dormir aquí a las casas de amigos que estuvieran en el cerco del parque, que se alejaran de los orillos de los callejones. Así duraron hasta la 1:30 de la mañana por los barrios más cercanos. Tratando de organizar. Tratando de avisar a la gente, de advertirla.
El 17 a las 5 de la mañana salimos algunos arriba de la montaña a revisar, a cerciorarnos. Hermano, en esos filos lo único que hacíamos fue sentarnos a llorar. Pues ustedes lo han visto, Gramalote, un municipio histórico de norte de Santander con 157 años de existencia, está desapareciendo por cuenta de una falla geológica. De las 830 viviendas del municipio de Gramalote, 290 ya han colapsado y algunas han quedado totalmente sepultadas. Habitantes de la población continúan sacando en camiones y vehículos particulares sus pertenencias. Pero lo más doloroso fue el saqueo que empezó por allá a los 3 días. Eso fue muy doloroso para la gente porque de otros pueblos llegaron, del campo, mismos vecinos, como esto se iba a caer, o sea, esto iba para la quebrada, entonces pues, la gente se puso a sacar lo que tenía. Incluso lo que no le pertenecía. Incluso lo que no le pertenecía. Y en unos cuantos días desvalijaron el pueblo. Lo desvalijaron, horrible ver videos donde hay parroquianos con una patecabra, con una barra y dándole las chapas para abrir las puertas y sacar lo que pudieran. Con el paso del tiempo nos enteramos de que de pronto mi amigo, mi compadre, había participado en ese evento y entonces eso hizo mucho daño social. Claro, como si no hubiera sido suficiente el hecho de lo que tenían que enfrentar por la tragedia, pues hombre, tener que ver también que... Muy, muy doloroso. Los abuelos empezaron a morir. Nosotros teníamos más o menos unos 30 muertos al año. Natural. 25. Y nos fuimos a 50, a 80 muertos en el año. El viejito que vivía acá en ese sitio. Fue una de las escenas como a las 5:30 de la mañana. Ya yo había hecho el recorrido por el pueblo y venía dándolo por acá cuando él estaba sentado en la esquina de atrás con una cajita de cartón donde tenía algunas pertenencias. Nosotros creíamos que todo el mundo se había ido. Y él seguía quedando. Y él se había quedado aquí esa noche. Y la casa ya había colapsado. O sea, no supimos cómo se cayó, nunca pudimos entrevistarlo después para entender cómo hizo él para salirse, porque la casa ya había colapsado. Y sin embargo él estaba sentadito esperando que alguien lo auxiliara. Lo socorriera. Tenaz, pidiendo un minuto para llamar a un familiar. Nadie. ¿Y estaba solo? Solito, porque él vivía solo. Una de las preguntas que más calaba dentro de los gramaloteros era la presencia de Dios en ese momento. Este era un territorio creyente y muchos de sus habitantes no entendían cómo Dios había permitido esta tragedia. Muchas personas en su sabiduría popular decían, no es que en Gramalote estábamos haciendo las cosas muy mal. En Gramalote no nos estábamos portando como auténticos hijos de Dios. Había muchas cosas, en términos coloquiales de ellos, malas, por las que Dios quiso ponernos a prueba, no castigarnos, ponernos a prueba. Y antes la lectura religiosa que se hizo sobre ese acontecimiento fue muy positiva. En otros lugares del mundo y del país donde ha habido tragedias como esa, con avalancha a bordo y todo, ha habido muertos, ha habido damnificados por miles. En Gramalote no hubo ni un solo muerto de esa tragedia y la gente cree con firme fe que la protección de la Santísima Virgen de Monguí los cuidó, los protegió y no permitió que ninguno de sus hijos muriera en ese terrible acontecimiento del 17 de diciembre del 2010. Sin embargo, en medio de la desolación, una noticia les devolvió la esperanza a cientos de gramaloteros. Vine aquí a decirle a los gramaloteros que no están solos, que vamos a reconstruir, a refundar este lindo pueblo, que infortunadamente prácticamente desapareció por un desastre de la naturaleza, pero que vamos a salir mejor que antes. Vamos a reconstruir el pueblo, todos con todo el apoyo del gobierno, pero con el apoyo también de la gobernación y sobre todo de la comunidad. El 25, 26 de diciembre, 28 de diciembre,
el presidente vino y dijo, les voy a reconstruir ese pueblo. Y va a quedar más bonito de lo que era. Donde ustedes quieran, como ustedes lo quieran hacer. Ay, eso nos elevó la moral muchísimo. Después de tanto sufrimiento, pues... Ay, Dios, pues no, sí, vamos a hacer un pueblo, y empieza la gente a creer, sí, vamos por un pueblo. Al mes ya había un grupo que nos estaba presentando unos cronogramas. Mire, recuerdo que se llamaba el grupo Baliza, se llamaba. Este va a ser el cronograma de reconstrucción del pueblo. En 2 meses, en 3 meses tenemos el lugar ya escogido. En 6 meses empezamos las actividades de perforación, de no sé qué. Y en año y medio están viviendo ustedes en su pueblo. No olvide que usted puede visualizar también cada uno de nuestros episodios a través de YouTube. Nos encuentran como Por los Caminos del Gran Santander. En el 2017, el Gobierno Nacional empieza a entregar el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote en el departamento de Norte de Santander. Desde este lugar, llegó el momento de hacer una pequeña pausa para comerciales. No se muevan, regresamos con más. Ya regresamos por los caminos del Gran Santander. Continuamos por los caminos del Gran Santander. No obstante, lo que vino después traería rencillas y desunión en medio de la población. Elegir el lugar donde se acentuaría el nuevo casco urbano generó un nuevo desequilibrio social en la población. Llegamos al nuevo Gramalote y allí León David nos comparte lo que fue todo este proceso de selección. Inicialmente todo este proceso el gobierno se lo da al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es el que debe escoger el lugar para establecer el nuevo casco urbano. Y el Ministerio de Vivienda contrata una entidad que se llama Servivienda, que es la que hace los trabajos sociales, los estudios, junto con Ingiominas, de selección de ese sitio. Originalmente son 5 lotes los que se miran inicialmente. A los 3, 4 meses ya empiezan unos estudios después de la destrucción. Ingiominas empieza a revisar esos sitios, 5 más lugares. 2 se descartan porque están en zona con movimientos y un tercero se descarta también porque está fuera del territorio municipal, en el municipio de Salazar, en terrenos del municipio de Salazar. Y quedan básicamente 2 lotes, Miraflores y Pomarrosos. Ahí se inician los estudios de Ingiomina, los estudios sociales. Recuerden que el presidente decía que es el lugar donde ustedes quieran. Y la gente se enamora de esas palabras y empieza a escoger el lote, participa mucho. Finalmente, para el año 2012, Servivienda, que es la entidad encargada, y Ingiominas, ya Servicio Geológico Nacional, ya ha cambiado el nombre para la época, deciden que el lote mejor es Pomarroso. No obstante, días después el Gobierno Nacional comunica que no es el Ministerio quien construirá el nuevo Gramalote, sino el Fondo de Adaptación. En manos del fondo se decide revisar los estudios y definir a Miraflores como el mejor lugar para construir. ¿Qué tenía? El área, eran cerca de 100 hectáreas según los estudios, aunque pues, eso tiene mucho que decir. Que era un poco más al centro del territorio rural, era un centroide más o menos, no estaba tan a la orilla, que eran lotes en teoría seguros, muy seguros. Los análisis de riesgo dijeron que estos con menos plata se hacían obras de mitigación en este lugar, menos riesgo de la remoción en masa. Eso fueron como los argumentos que decidieron. Las vías, que mucho menos vías, mucho más baratas las vías para acceder a este sitio. Esos fueron básicamente como los argumentos que se generaron. Bajo esta premisa se inicia la construcción del nuevo casco urbano, que cuenta con canales con corona, pozos profundos para controlar el nivel freático, muros de contención y una serie de características que lo convierten en uno de los municipios con mejores condiciones físicas para vivir en el país. Unas 800 viviendas, cerca de 800 viviendas hay construidas ya, pero habitadas deben haber algunas 600 viviendas más o menos, algo más de 600 viviendas. Y
más o menos 200 que lastimosamente está bastante retrasado el proceso constructivo. David, en el 2017 inicia la entrega de este nuevo casco urbano del municipio de Gramalote y uno pensaría que todo ha sido alegría, que ha sido unión, que ha sido, pues hombre, un ambiente muy fraterno dentro de los habitantes. Sin embargo, no ha sido así. Se han presentado diferentes diferencias, se han presentado problemáticas dentro de la población. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, como les decía, mucha gente no estaba convencida de que este fuera el mejor lugar. Eso de una generaba diferencias. La gente no creía que fuera seguro. Estos eran los lugares que la gente conocía. El campesino original del pueblo, que somos los ciudadanos, conocía este territorio porque eran zonas de nacientes de una vereda que se llama Miraflores. Entonces hay mucha gente que vio como un atentado contra el recurso de agua de esa vereda. Entonces no estaban muy conscientes. Y los diseños son raros. Uno se imagina, cualquier municipio de Colombia lo imagina, pues es un grupo de casas unidas. Y aquí están las casas esparcidas por 80 hectáreas. Las mismas 1000 casitas que teníamos abajo están esparcidas por las 80 hectáreas. Entonces, para moverse de un barrio al otro hay que caminar mucho. Hay muchas zonas verdes, mucho desplazamiento. Es bastante inclinado. Entonces hay gente que de arrancada no le cayó muy en gracia. La gente esperaba mucho del Estado, demasiado del Estado, creyendo que si yo tenía una casa de 300 metros cuadrados me iban a devolver una igual. Eso es prácticamente imposible. Las viviendas que se construyen aquí son de viviendas de interés social, viviendas de 150 metros cuadrados el área del lote, con 70 metros construidos. Entonces hubiera muchas diferencias, además de toda esa carga de problemas sociales que traíamos desde el mismo proceso de destrucción. Hubo muchas diferencias entre vecinos cuando se destruyó el pueblo. Debido a estas afectaciones sociales, en el municipio se han iniciado talleres con el fin de reconstruir el tejido social y devolverles a sus habitantes la esperanza de vivir con la armonía que disfrutaban años atrás. Desde el 2010 los gramaloteros enfrentaron cualquier tipo de crisis emocional, económica, social, cultural. Y 7 años después retornan al nuevo casco urbano, que es esto lo que tenemos al fondo, a enfrentar nuevas crisis y nuevas transformaciones en sus familias. ¿Por qué hablamos de transformaciones en sus familias? Porque cambian la dinámica familiar, cambia el contexto y empieza también, y una parte muy importante es el cambio del rol de la mujer, la transformación del rol de la mujer y cómo esto lleva también a transformar a las familias. Tenemos el intercambio de roles, las mujeres empiezan a desempeñarse en nuevos cargos, empiezan a educarse, empiezan a formar, a recibir formación profesional y pues de cierta manera contribuir en su municipio. María Andreina, vamos a ponernos en la posición de muchos gramaloteros que están en este lugar y que tuvieron que venir a acentuarse en este nuevo territorio. ¿Qué pueden estar sintiendo ellos desde el ámbito social? ¿Qué se puede percibir dentro de la población? Hemos podido connotar que, digamos, la gente es muy reácida a cierto tipo de actividades. ¿Qué pueden estar sintiendo? Realmente los gramaloteros pues estaban acostumbrados a su antiguo casco urbano y pues llegan a este lugar que tiene una infraestructura muy moderna, pero esto genera una serie pues de choque, por decirlo así, choques culturales. Entonces ellos no sienten este espacio pues como propio. Sin duda alguna, en el 2010, la historia cambió para cerca de 1000 familias. La naturaleza se manifestó. Y aunque fueron tiempos difíciles, hoy a la par que se van construyendo las últimas viviendas, la esperanza también recobra vida. No es un proceso fácil, pero sin duda alguna será una historia que guardarán cientos de gramaloteros en sus corazones y de la que un día podrán sentirse orgullosos de la valentía con que la enfrentaron. Los caminos del Gran Santander, paisajes majestuosos por recorrer, por los
los caminos del Gran Santander, ciudades, pueblos y costumbres por conocer, por los caminos del Gran Santander.